Genpar, equipos que hacen tu trabajo más fácil. Presentan. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Antes de presentar a mi invitado del día de hoy y de hacer el comentario de todos los lunes, quiero enviar nuestras condolencias a nuestra compañera y amiga Maki Arenas por el fallecimiento de su señor padre, el señor Valentín Arenas. Y bueno, hoy a mediodía pues estaban realizando sus actos fúnebres en el cementerio del Este. Así que nuestras condolencias para Maki, para toda su familia. Igualmente para nuestra compañera Anita Finol, quien también perdió a su padre pues el pasado viernes. Pues, su padre falleció en Maracaibo y no tuvimos la ocasión pues de expresarle públicamente nuestras condolencias. A ambas compañeras pues nuestra condolencia, nuestra solidaridad y nuestro afecto en este momento tan difícil para ambas. Bueno, nuestro comentario del día de hoy. Quiero referirme a las elecciones en la Universidad Central de Venezuela, las elecciones para escoger la nueva directiva de la Federación de Centros Universitarios y la representación estudiantil ante el llamado cogobierno estudiantil, consejo universitario, consejo de facultades, consejo de escuelas. La campaña electoral tuvo un episodio que a mi modo de ver es lamentable y que es reflejo de la política que estamos haciendo en estos días. Me refiero a la guerra sucia, a apelar a acusaciones y a descalificaciones del adversario, a apelar a este tipo de elementos en una campaña en lugar de sustituirlas por el debate de las ideas, de las propuestas. Eso que vimos en la Universidad Central de Venezuela, donde se enfrentaron fundamentalmente dos planchas opositoras y que una de ellas acusó a la otra de ser financiada por el gobierno, de estar financiada por grupos económicos, etcétera, etcétera, es reflejo de lo mal que llevamos la política en Venezuela y de los cambios que el país tiene que hacer. No podemos pasar de un modelo de pensamiento único a un modelo también de extorsión ideológica por el hecho de que yo no esté de acuerdo contigo en todo lo que tú planteas, o en la estigmatización de aquel que tiene una idea distinta sobre cómo debe hacerse la política o sobre determinadas tácticas o estrategias. Eso es muy peligroso. Que eso ha pasado otras veces en la UCB es posible y seguramente ha pasado. Yo también fui dirigente estudiantil. Lo peligroso es que ocurre en un momento en el cual Venezuela vive una severa crisis y en un momento donde por supuesto las pasiones han estado encendidas producto de esa misma crisis. Y si nosotros cuestionamos una manera de gobernar, si cuestionamos una forma de hacer las cosas, no podemos tampoco ser indiferentes frente a cómo se conduce el debate político en medio de los sectores que se quieren presentar como alternativas, como propuestas de cambio. Creo que es importante que en Venezuela sustituyamos la descalificación, la guerra sucia por el debate democrático y que el país que debemos construir entre todos es un país en el cual quepan todas las posiciones, todos los puntos de vista, en el cual se respete la diversidad, en el cual alguien no sea estigmatizado por su forma de pensar. Imagínense ustedes, por ejemplo, hace muchos años hemos planteado que la solución en Venezuela tiene que ser electoral, que tiene que haber diálogo, que tiene que haber negociación. Bueno, cosas así, similares, ha venido planteando Elliott Abrams, enviado especial del presidente Donald Trump para la situación política de Venezuela o designado por el gobierno de Estados Unidos para este tema político venezolano. Pues van a acusar a Elliott Abrams de colaboracionista porque plantea esto. Lo mismo que hace años se viene planteando por parte de un sector de la población venezolana, quienes militan o no militan en partidos, pero que tienen ese punto de vista. Yo llamo a que este tipo de actitudes no sean ni menospreciadas, ni silenciadas, ni justificadas. Este tipo de cosas tienen que desaparecer del escenario político venezolano porque son germen de violencia política, de irracionalidad, de exclusión. Hasta aquí mi comentario del día de hoy. Y quiero darle la bienvenida al ministro de Vivienda, Ildemaro Villarroel. Gracias por venir al programa. Gracias. Bueno, nuestra etiqueta para el día de hoy es Vivienda a la Una. Y por supuesto que hay muchos temas relacionados con la misión vivienda, muchas inquietudes de la audiencia. La primera inquietud tiene que ver, ministro, con las cifras. ¿Cuán ciertas y cuán verificables son las cifras en materia de vivienda? Se habla de una cifra de 2,5 millones de viviendas para aproximadamente. 2.666.298
en este momento en que estamos hablando. Hay un registro, por ejemplo, ministro, por estado, por municipio, por urbanizaciones de las viviendas que se han hecho, compañías que han hecho esas viviendas, que alguien pueda verificar esa información, por ejemplo. Por supuesto, y no solamente por municipios georreferenciadas. Ajá. Nosotros tenemos más de 1.175 urbanismos concentrados de 50 viviendas hacia arriba en todo el país y los tenemos caracterizados y georreferenciados. Eso constituye cerca del 65% de la ejecutoria, porque el otro lo constituyen viviendas aisladas, es importante que tú lo sepas, que son viviendas que mayoritariamente son construidas por el poder popular y que van ayudando a la gente en algunos de los segmentos de este programa a sustituir viviendas. Las cifras son no solamente verificables, son transparentes. Nosotros todas las semanas, quizás como pocos gobiernos en el mundo, salimos a dar la cifra los días miércoles. Tú debes saber que cerca del mediodía se informa al país por los medios de comunicación, especialmente por los medios públicos, el número de viviendas, ahí se discute la distribución espacial, pero también contamos en cada uno de los estados con la distribución de estas viviendas, de tal manera que esos números son verificables. Nosotros, o sea, cualquiera puede entrar en una página, la página del Ministerio de Vivienda, por ejemplo, en Coche, se han construido tantas viviendas en tal sector. Por ejemplo, Fuerte Tiuna, que son visibles porque cuando uno viene bajando o subiendo por Tazón, se ve el panorama, ¿no? Claro. Eso es verificable. Alguien que, por ejemplo, quiera hacer una investigación sobre la cantidad de viviendas. Nosotros tenemos las cifras totalmente disponibles. No está colocado en internet como una información, sino hasta el censo del año 2011, que son las cifras oficiales que da nuestro estado, nuestro gobierno, que aparecen esas cifras. Nosotros vamos publicando por cada uno de los estados y municipios donde se van ejecutando las viviendas. De tal manera que si alguien requiere esa información oficial, nosotros estamos en toda la disposición de hacerle llegar esa información. Porque yo leí un trabajo de esta organización llamada Transparencia Internacional Venezuela, en la cual hacían observaciones a las cifras, ¿no? Con respecto a las cifras de la misión vivienda, y también vi otro trabajo publicado en torno a esto, y por eso es bueno verificar esa información, digamos. Claro, ¿y a qué se dedica esta organización, Vladimir? Bueno, es una organización que investiga pues, el funcionamiento del sector público, etcétera, entre otras cosas. No, pero si ellos nos hubiesen pedido las cifras, nosotros se las hubiésemos entregado. Somos muy cuidadosos, sí te pongo sobre la mesa, porque sabemos de que hay intenciones. Recuerdo cuando en el año 2016 vino acá un vocero invitado por la oposición a expresar que las viviendas en Venezuela, de la Gran Misión Vivienda Venezuela, podían ser capitalizadas a $20.000. Hernández Soto, recuerdo claramente, ¿no? Y había una intención, tú también lo sabes, de politizar el tema de la Gran Misión Vivienda Venezuela por la actual Asamblea Nacional en desacato, cuando propuso esta ley sobre la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y nosotros hemos mantenido, ¿verdad?, bueno, la información que le pasamos al Banco Central, que nos las pide, al Instituto Nacional de Estadística, que es el otro ente oficial para la divulgación de la información formal, y ellos han hecho de esto parte de lo que se factoriza para la planificación. De tal manera de que por los canales formales regulares, nosotros tenemos las cifras. Ahora, y la hacemos saber todas las semanas. La misión vivienda arrancó en el 2011, si mal no recuerdo, ¿no? En abril del 2011, abril cumplimos 8 años. Exactamente. Hay una estadística, por ejemplo, de construcción mensual y anual de esas viviendas. Sí, por supuesto. Me gustaría hablar un poco de esto y también me gustaría hablar de un tema que es importante, que tiene que ver con el hábitat. Porque una cosa es la vivienda como tal, bueno, se construyeron tantos apartamentos, tantos edificios, etcétera, zonas donde se construyeron. ¿Y qué pasa con el hábitat? El hábitat es, por supuesto, los servicios, que tienen que ver con el acceso al agua potable, acceso a colegios, a centros hospitalarios, etcétera. Los criterios que se han utilizado para la construcción de las viviendas. Creo que es importante ilustrarnos un poco en esto y saber cómo marcha también la finalización de obras en Fuerte Tiuna y cuántas viviendas hay en ese conglomerado, que a mí me llama la atención mucho porque se ve pues todavía que hay un proceso de construcción, no han culminado, ¿no? Vamos a hacer la pausa y ya volvemos con el ministro del Poder Popular para el Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villarruel. Hay muchos temas y seguramente muchas preguntas de personas que quieren saber cómo registrarse o en fin, cómo tener acceso a una vivienda en Venezuela. Ya venimos. Vivienda a la una. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Globovisión. En Instagram, @Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube,
Soy Globovisión.